Hola amigos, damas y caballeros. Trump se está metiendo cada vez en un jardín. Virgen Santa, Virgen Santa. Bueno, primero fue Venezuela. El siguiente parece ser que vaya a ser Colombia. Esperemos que no. Eh, y está entre Colombia y Groenlandia. Bueno, los líderes europeos pues ya se han manifestado en que no. En que no. Algunos países europeos pues están mandando logística, armas y absolutamente de todo. Están ayudando a Dinamarca para que pueda defender la isla de Groenlandia. Con lo tranquilitos que estaban los esquimales allí, los inuit. Bueno, pues resulta que con esto del cambio del tiempo, que parece que va a cambiar aún más, lo que no sabemos si va a haber una especie de mini glaciación. Es que hay dos versiones. Una, que va a haber una especie de mini glaciación parecida, muy parecida, un poquitín más grande que la que hubo pues en la época de la Reconquista y en la época del Imperio Romano, ¿m? Que donde realmente se estaba más o menos bien, pues era de Toledo hacia abajo, para que nos hagamos una idea. Pero que hacía frío, no hacía la temperatura que hace ahora, es decir, hacía frío. Y lo que tenemos de franja de edad, yo no sé si era porque vivía en una casa muy vieja, la casa de mis padres era muy vieja. Yo me acuerdo del frío que hacía en esa casa, Dios mío, qué frío hacía. Te pasabas el larguísimo invierno al lado de la chimenea. Pero con la chimenea no calienta. Bueno, calientar los que están cerquitas de la chimenea, pero los que más cerquitas están son tus padres o tus abuelos. Yo al estar cojito, pues tenía pues la preferencia de sentarme, pero mis hermanos qué frío pasarían los pobres. En fin, era horroroso el frío que hacía. Nevaba más, llovía más y esas cosas. Yo no sé cuánto tiempo hace que no nieva por aquí. Bueno, la historia está que desde hace ya una década más o menos que ese cambio de temperatura, que eso por otro lado es normal, son periodos cíclicos que ocurren en el planeta Tierra. Es verdad que el ser humano ayuda, pero no es menos verdad que eso ha ocurrido toda la vida y además está documentado científicamente. Pero en fin, quédense con esto. Hay dos versiones irreconciliables. Una que es culpa del hombre y el otro que es natural. Y hay dos versiones también de que una que el tiempo pues va a hacer que se descongele del todo, que es lo que está pasando. Por lo tanto, las líneas comerciales que se van a abrir de por ahí van a ser una maravilla. Eh, y la otra, que se volverá a congelar todo. Pero Trump realmente lo quiere para controlar con la posible ruta comercial que principalmente sería utilizada por China para controlar los misiles rusos intercontinentales que la mayoría pasan por encima, el apogeo o el hipigeo, lo cogen allí, los misiles balísticos, los querían destinados a Estados Unidos o al continente americano. ¿Mm? Y al norte y a muchas partes de Europa, sobre todo norte, que es donde más posibilidades tienes de derribar el misil. Pero los rusos no quieren y los chinos tampoco.
El problema de Trump, según mi valoración, según mi opinión y según la de los expertos, es que Trump le tiene mucho respeto, por no decir miedo, a China. Muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Está actuando de manera muy independiente, sin consultarlo con nadie, porque como él es el general y jefe, como dicen en las películas, pero es que encima el tío se lo cree. Que tú no puedes conquistar, tú no puedes invadir un país, y menos un país aliado, un país aliado, un país que es aliado tuyo, amigo tuyo, un país que es miembro de la OTAN y un país que es miembro de la Unión Europea, Noruega. Obviamente, estando el panorama como está, pues Europa, pues miren, en España seguramente no lo hubieran hecho, pero con Noruega se han volcado pues todos los países a favor de Noruega y en contra de Estados Unidos. Mientras, hace unos días a Donald Trump le querían hacer un impeachment o algo así, creo que se llama, vamos, echarlo fuera por incompetente, por dictador, por lo que sea. Tiene 50.000 acusaciones, pero sobre todo lo que quieren es controlarlo y atarlo bien cortito, porque tú no puedes ir por ahí invadiendo países. Y lo que le sucede a Estados Unidos simplemente pues es lo que le pasó a un montón de países que tuvimos un imperio, que el suyo se está muriendo y se va a morir y entrará otro. Pues bueno, ¿por qué Trump quiere Groenlandia? Pues por todas esas cosas que les he contado, pero las 5 razones detrás de su interés: la ubicación estratégica de Groenlandia por encima del círculo polar ártico la convierte en un punto clave en los debates sobre la de seguridad global y del comercio. ¿Ustedes creen, pregunta, ustedes creen que China, Rusia y otros países interesados en el tema, India, un montón de países, van a dejar que Estados Unidos sea quien controle el comercio en el Mar del Norte? No, no. Ahí hay muchas posibilidades de que se líen a tortas, pero en fin. Stephen Miller afirma que Groenlandia debe pertenecer a Estados Unidos y que nadie luchará por ella. Pues te estás equivocando, porque parece ser que Noruega sí que va a luchar por su territorio y que la Unión Europea les va a ayudar. Hoy, hoy, Macron, pues el día que estoy grabando esto, Macron ha dicho que eh, le ha dado un toque a Estados Unidos. Le ha dicho que cuidado a Estados Unidos, que Europa tiene más armas, mejores armas, y es más potente que Estados Unidos. Me imagino que se referirá a la ayuda de España, siempre que contemos con la ayuda de España. Pero tranquilo, que la ayuda de España parece ser que también la tienen. El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y los cambios en la economía mundial han colocado a Groenlandia en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad globales. ¿Se imaginan ustedes a los inuits? A los inuits
metidos en ese fregado lo sabrán. Ay, señor. Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Trump, dejó en claro su interés por su país, porque su país controle esta isla rica en minerales, que ocupa una posición estratégica entre el Ártico y el Atlántico Norte, a las puertas de América del Norte. Ese es un motivo, pues, que realmente, pues, sí que interesa a Estados Unidos. Pero porque interesa a Estados Unidos no puede hacer lo que le dé la gana. Lo ha hecho siempre, pero no son conscientes los burros que están allí en la actualidad de que el mundo ha cambiado y que Estados Unidos ya no puede hacer lo que ha hecho siempre, lo que le ha dado la gana. Entre otras cosas porque no puede. Sin embargo, Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, un aliado histórico de Washington que ya rechazó las propuestas de Trump. Porque Trump en su primer mandato y ahora en su segundo, bueno, se lo pidió que le cedieran, es decir, que le regalaran la isla. Y le dijeron que no, con toda la educación del mundo. A su vez, el gobierno groenlandés, que tiene una gran autonomía, se opone a cualquier intento de anexión y sostiene que será su propio pueblo quien decida el futuro de la isla. Y parece ser que el pueblo groenlandés no esté por pertenecer a Estados Unidos. Sí que se plantean pues una especie de independencia, igual pues a río revuelto, pero es que ni así. Miren, por ese lado le han solucionado el problema a Dinamarca, el de la hipotética independencia de Groenlandia. Porque Groenlandia tiene muy pocas cosas. Gracias a Noruega, pues entre otras cosas comen de todo. Es un país precioso, donde hace un frío impresionante, donde tienen turismo poco, de corta estancia, y donde hay muchos volcanes, mucho hielo, poca tierra y buen salmón. Bueno, yo lo he titulado Groenlandia, la isla que quiere invadir Trump. La isla, el 80% de la cual se encuentra por encima del círculo polar ártico, alberga unos 56.000 habitantes. La isla es muy grande, ahí es donde fue Eric el Rojo, el vikingo, que era un asesino, y lo expulsaron los vikingos. Así huyó. El tío cogió el barquito y se marchó con su familia y con sus más cercanos. Era un gran navegante y se topó con una isla, y era Groenlandia. Bueno, se las apañaron para vivir y los groenlandeses, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, aparte de los inuits, de los esquimales, pues son descendientes de Eric el Rojo y de los que fueron con él. Hasta ahora han sido, en su mayoría inuit, que hasta ahora han sido en gran parte ignorados por el resto del mundo. A ver, ¿quién se preocupa de los esquimales? Nadie. Nadie. Nadie.
Las razones por las que Groenlandia ocupa un lugar clave en la seguridad del Ártico. La ubicación ártica de Groenlandia es clave. Tiene una posición geoestratégica pues increíble. Pero increíble para las partes implicadas. A nosotros ni fu ni fa, teóricamente. Pero a estas superpotencias pues sí. Groenlandia se encuentra frente a la costa norte de Canadá y más de 2/3 de su territorio se extienden dentro del Círculo Polar Ártico. Yo no he estado, pero me han dicho que es preciosa. Conozco personas que sí que han estado, vecinos míos que sí que han estado y han estado incluso en el Polo Norte, en el propio Polo Norte. Ellos pueden decir que han estado en el Polo Norte y nada. Y dicen que la isla, pues, es una isla preciosa de película, en las famosas auroras boreales y esas cosas, pero como en España no hay nada. Esta posición la ha convertido en un punto estratégico para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ocupó la isla para evitar que cayera en manos de la Alemania nazi y proteger las vitales rutas marítimas del Atlántico Norte. Como ven, el tema viene de lejos, pero después se fueron. Dejaron una base y los rusos montaron otra base. Ya está. Donde pues se dedican a escuchar y a mirar. A escuchar los submarinos que pasan, tanto de un lado como del otro, y a mirar pues los aviones que pasan. Se aburre de un montón cada cosa lo que sea. Ahora ya no. Parece ser que ahora no. Tras el fin de la Guerra Fría, el Ártico se convirtió en un espacio de cooperación internacional. Sin embargo, el cambio climático está debilitando el hielo marino, lo que podría abrir el paso hacia el noroeste para el comercio global. Esto ha reavivado la competencia por el acceso a los recursos minerales de la región entre potencias como Rusia, China y otros países. China y otros países, pues ya se pueden imaginar cuáles son. Y Noruega y los países vikingos, pues Noruega, que es la propietaria, el reino de Noruega, que es la propietaria legal de la isla, y los países vikingos no quieren compartir esa isla, quieren, al contrario, tienen una idea muy bonita sobre esa isla. Quieren que la dejen como está, así de claro. Es más, les encantaría que los rusos se marcharan a su casa y que los norteamericanos se marcharan a la suya. Si hay que controlar el paso de controlar, como si fuese un aeropuerto, controlar el paso de los buques, mercantes, pues lo controlan ellos. Pero amigos, tienen un problema, tienen tierras raras, un recurso muy codiciado. Cosa que China tiene, Rusia tiene, otros países tienen, Estados Unidos no tiene. Todo encaja. ¿Ven cómo todo encaja? No es para proteger a Estados Unidos. Venezuela no era para proteger esto, ni aquello, ni lo otro. Venezuela era para robar ese petróleo y todas las riquezas que tengan. En este caso es para hacer minería, destrozar la hermosura de Groenlandia, hacer grandes minas a cielo abierto, sacar tierras raras, ya está.
Y Trump, dentro de su pragmatismo, dice, bueno, de todas formas, como siempre está nevando, por muy grande que hagamos el agujero, pues lo llenará la nieve y después el hielo. Para matarlo, vamos. Groenlandia también es una fuente rica en minerales de tierras raras, componentes esenciales para la fabricación de teléfonos móviles, computadoras, baterías y otros dispositivos tecnológicos que impulsarán la economía global de las próximas décadas. Bueno, ya las está impulsando. Que nos lo digan a nosotros, o a los chinos, o a los rusos. Unos van más deprisa, otros van más despacio. Las estrictas regulaciones medioambientales de Groenlandia también se han convertido en un obstáculo. Normal, si los groenlandeses, que son los que viven allí, y los noruegos, lo que quieren es convertir eso en una especie de paraíso natural. Este potencial ha despertado el interés de Estados Unidos y otras potencias occidentales que buscan reducir, occidentales, que buscan reducir la fuerte dependencia del mercado chino en el suministro de estos minerales críticos. ¿Se dan cuenta que siempre obvian a España? Comentario. ¿Se dan cuenta que siempre obvian a España? Y España es el país del mundo que más tierras raras tiene del planeta Tierra. A no ser que alguien tropiece con, no sé. Sin embargo, el desarrollo de estos recursos enfrenta importantes desafíos. Dios mío, qué día veo menos, ¿eh? El clima extremo de la isla dificulta las operaciones, mientras que las estrictas regulaciones medioambientales han representado un obstáculo adicional para atraer inversiones. Es que los noruegos, miren, el clima extremo, temperaturas de 50, 60, 70 grados bajo cero. Y ventiscas y cosas de estas. En Groenlandia el invierno te dura pues un año, prácticamente un año. Tienes dos estaciones, verano y invierno. El verano te dura un mes y medio, pero que siempre estás bajo cero y en esas condiciones tú nada más que trabajaría. Pero es que las regulaciones medioambientales son durísimas, durísimas. A todo esto si se preguntan si hay presencia militar, claro que hay presencia militar. Hay presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia y también rusa. No son bases hasta allá, pero las dos tienen sus bases donde los submarinos pueden atracar. Tampoco sin hacer demasiado ruido, pero sí que pueden atracar. Sí que pueden aterrizar aviones de combate, pero lo que más hay son cosas para escuchar, para controlar el espacio y por supuesto que está llena de armas. Y misiles, y de torpedos y cosas de estas y de minas inteligentes. Miren cómo estará el panorama en el Mar del Norte, que el presidente de Finlandia, en declaraciones creo que también de hoy, ha dicho que Finlandia está preparando una operación de desminado general cuando termine todo este lío, de desminado general del Mar del Norte.
por lo visto está sembradísimo de minas, sobre todo rusas, inteligentes. En el momento en que los rusos te activen las minas, por ahí no pasa nadie. Y cuando hagan lo mismo los norteamericanos, por ahí no pasa nadie. Y cuando te lo hagan los noruegos, pues tampoco pasa nadie. En el Departamento de Defensa de Estados Unidos opera la remota base espacial de Pitufik, ubicada en el noroeste de Groenlandia. La instalación fue construida tras la firma del Tratado de Defensa de Groenlandia entre Estados Unidos y Dinamarca en 1951. La de Rusia la tienen desde la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí se coordinan operaciones de alerta temprana de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial, tanto para Estados Unidos como para la OTAN. No, bueno, sí, está en el orden. Para Estados Unidos y después para la OTAN. Además, los norteamericanos, comentario, tan simpáticos ellos, tan amables ellos y tan cariñosos ellos, depende de cómo le caigas, pues te pueden avisar con tiempo o no. Además, Groenlandia se encuentra en una zona estratégica conocida como la brecha GIUK, Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Caramba, tenía que aparecer los ingleses por cojones. Un corredor clave donde la OTAN monitorea los movimientos navales de Rusia en el Atlántico Norte, sobre todo los de los submarinos. Ahí hay más sonoboyas que Inuits. Pero la vida es así. La vida es así. La vida es así. La historia está en que los submarinos también han evolucionado un montón, sobre todo los rusos, y los rusos ya no los detectas. Ese es el gran problema. Y tengan en cuenta que los submarinos, en la actualidad, bueno, cuando me aseguraron que los submarinos habitualmente llevan 5, vamos, son como muñecas de estas rusas, que van uno dentro de otro, 5 cilindros, y realmente donde va la tripulación y donde está todo es en un sexto cilindro, pero hay submarinos, sobre todo los gigantescos, y otros también más pequeños que te pueden llevar más, y separados, no van juntitos. Es decir, que no son, hay separación entre las cápsulas. Realmente es lo más parecido a una nave espacial, pero muy protegida. De hecho, están más protegidas que una nave espacial. Entre otras cosas porque el ser humano aún no es capaz de lanzar tantas toneladas al espacio. Pero eso sería lo ideal, según las personas del espacio, que las naves espaciales pues fueran tan seguras como los submarinos, que fueran tan protegidas como los submarinos. Lástima, pero la diferencia está que los que van ahí dentro y llevan bombas nucleares son ingenieros como vosotros, pero estos son soldados y vosotros sois científicos. Así que la vida de ellos vale muchísimo más que la de vosotros. Es así. Refuerzo militar danés en Groenlandia. Normal. Normal. Si encima te avisan que te van a robar, a chorizar un trozo importantísimo de tu territorio, también va a afectar muchísimo a Japón. Por una parte, miren por dónde las ballenas
tendrán un santuario. Tendrán un santuario. Solo pescarán ballenas los inuits, los esquimales. Pero no los japoneses para experimentar y estudiarlas científicamente, que realmente se las comen. Eso es la excusa que ponen. Dinamarca, país del que Groenlandia es un territorio autónomo, también está fortaleciendo su presencia militar en la isla y en el Atlántico Norte. ¿Se dan cuenta que lo que toca a Estados Unidos, y yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, yo estoy contando lo que hay, que lo que toca a Estados Unidos la lía? ¿Qué necesidad tiene Dinamarca de proteger militarmente Groenlandia? Que lo que querían hacer era una especie de reserva natural de la Tierra. Pero siendo ellos los propietarios. En fin. Ahora no. Ahora pues obviamente Noruega tiene también su base militar allí, tiene presencia militar allí, pues aumentará significativamente, y de hecho la está aumentando, y depresita pues su presencia militar. Y los países como Francia, España, los nórdicos sobre todo, Alemania, están ayudando todos a Noruega. Inglaterra también, curiosamente también. Pero es que de Inglaterra no se fía nadie, ese es el problema. El problema de los ingleses. En el 2025, el gobierno danés anunció un acuerdo por aproximadamente 14.600 millones de coronas, unos 2.300 millones de dólares, junto a los gobiernos de Groenlandia y de las Islas Feroe, otro territorio autónomo, para mejorar las capacidades de vigilancia y control de la soberanía en la región. ¿De la soberanía de quién? De Noruega y de la soberanía de las Islas Feroe y de Groenlandia. ¿Por qué? Porque en el 2025 Trump ya lo había pedido por activa y por pasiva. Y Trump pues no se da cuenta, como dice el señor McMurrow o como se llame, que él está hablando con personas que sí que saben, con políticos de verdad, con diplomáticos de verdad, y con personas que no las estás engañando en ningún momento. Vamos, con profesionales de la política. Que tú eres un constructor. El otro es un refugiado cubano venido a más. El más rubio. Y el resto, pues millonarios o gente muy rica o apoyados por fortunas. Pues eso es un gobierno norteamericano. Jimmy Carter era un agricultor, cultivaba cacahuetes y hacía una cosa que a mí me encanta, por cierto, hace mucho tiempo que no como de eso y me encanta, crema de cacahuete. Todo eso para mejorar las capacidades de vigilancia y control de la soberanía en la región. ¿De la soberanía de quién? De Noruega.
Fuerzas militares danesas participan en un ejercicio conjunto con cientos de soldados de países europeos, miembros de la OTAN, en el Océano Ártico frente a Nuuk, en Groenlandia. Fíjense en el matiz. Fuerzas militares danesas participan en un ejercicio conjunto con cientos de soldados de países europeos, miembros de la OTAN, miembros europeos de la OTAN, pero Estados Unidos no, en el Océano Ártico frente a Nuuk, Groenlandia. Que la Unión Europea, que toda la Unión Europea pertenece a la OTAN, pues te montaron unas maniobras espectaculares en Groenlandia, pero sin Estados Unidos. Pero claro, acuérdense que Estados Unidos estaba enteradita al día de lo que pasaba. Tienen a los ingleses. Los ingleses se lo cuentan todo. Entre otras cosas porque los ingleses y los norteamericanos lo comparten todo. Lo comparten hasta los servicios de inteligencia, por si no lo sabían. Pero en este canal esto creo que ya se ha comentado algunas veces. Fuerzas militares danesas, bueno, ya esto ya lo he leído. El plan incluye la incorporación de 3 nuevos buques navales árticos, dos drones de vigilancia de largo alcance y capacidades satelitales. Tampoco necesitan mucho más, porque desde bien lejos, en el círculo polar, pues te van a ver venir, seas quien seas, te van a ver venir la flota inmediatamente. Te van a activar las minas y el problema va a ser tuyo. El Comando Conjunto del Ártico de Dinamarca tiene su sede en Nuuk, la capital groenlandesa, y se encarga de la vigilancia, defensa y afirmación de soberanía tanto en Groenlandia como en las Islas Feroe. Me pregunto si Trump sabrá esto, si por lo menos se habrá leído los informes, o si a Mark Rubio, el cubano, ese norteamericano también combinado, el secretario de Estado, sabrá dónde están las Islas Feroe. Me imagino que ahora sí. ¿Se lo habrán leído? ¿Habrán consultado con algún general, con el Pentágono o con el Ministerio de la Guerra, que cualquier movimiento nada más salgan de Alaska, de las bases de Alaska que saldrán de ahí o de donde salgan, van a ver inmediatamente que se dirigen hacia allí? Tienen tiempo de sobra para prepararse y llegarán a un momento en que les harán negación del espacio, es decir, del mar. No paséis de ahí porque os hundimos. Y no pasar de ahí directamente es que ya te habrán activado ya las minas. Porque no les quepa ninguna duda que los buques de guerra noruegos pues te habrán hecho un minado brutal de todas sus aguas territoriales y más allá. De minas del siglo XXI con inteligencia artificial que están ahí, que son más grandes que el sofá, que están pues en el fondo del mar, ahí muertas, pero las activas, puff, ellas te detectan, si no eres, ellos ya te han programado, si eres amigo o no eres amigo,
y te van a explotar, te van a hundir los barcos. Y ahí, pues creo que son 3 minutos lo que puedes estar en el mar. Te mueres congelado. El Comando Conjunto del Ártico de Dinamarca tiene su sede en Nuuk, la capital groenlandesa, y se encarga de la vigilancia, defensa y afirmación de la soberanía tanto de Groenlandia como de las Islas Feroe. Además mantiene estaciones satelitales más pequeñas distribuidas por el territorio. ¿Que te controlan los satélites? Todos los satélites que pasan por esa zona, todos, absolutamente todos, te los controlan. Lo que yo no sé, porque no lo he buscado, no me he molestado en buscarlo, es si Groenlandia tiene satélites. Me imagino que tendrá satélites. Pero desde luego que tendrá la ayuda de países como China y Rusia para que los satélites norteamericanos desaparezcan de ahí arriba. El problema es que lo que realmente quieren los noruegos es que los dejen vivir en paz. ¿Ven la importancia de ser un país neutral? Entre sus unidades destaca la Sirius Dog Stealth Patrol, una élite de la Marina danesa que realiza patrullajes de reconocimiento a larga distancia y refuerza la soberanía danesa en las zonas más remotas del Ártico. Vamos. Pues aquí lo que nos están diciendo es que este destacamento, el Sirius, que es élite, pues estos están aclimatados y acostumbrados a las zonas árticas, a luchar en las zonas árticas. Ahora tú manda a soldaditos, a los que tú quieras, a luchar bajo ventiscas, donde no ves nada, temperaturas bajo cero, pero muy extremas. Estos lo hacen permanentemente. Los norteamericanos no. Los rusos sí. Tienen Siberia para entrenar, donde también hace mucho frío y también tienen islas por ahí. Amenazas crecientes para la seguridad en el Ártico. Aquí se ha explicado muchísimas veces, mientras todo el mundo estaba con los ojos puestos en en Sebastopol, en Odessa, en esto aquí, allá, o yo qué sé, en el Donbass, eh, yo avisaba que había una guerra latente muchísimo más peligrosa en el Mar del Norte. Ahí la tenemos. En el 2018 China se autodeclaró estado casi ártico. ¿Cómo? Hombre, si te pasan la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, a Asia, pues los chinos se declaran estado casi ártico como parte de una estrategia para aumentar su influencia en la región. ¿Ven? Eso es el llamado efecto mariposa. O toda acción tiene su reacción. Ahora no tienes solo los rusos, ahora tienes a los chinos. Y dentro de 2 días tendrás a los hindúes. Estamos hablando de potencias nucleares. Y en medio, los daneses, los vikingos, los creadores, de los creadores del estado del bienestar a los protagonistas de dónde nos hemos metido.
¿de qué pandilla de gorrinos estamos rodeados? Refiriéndonos a la Unión Europea y refiriéndonos a la OTAN. Además, anunció su intención de desarrollar una ruta de la seda polar. Es que es más económica, es más rápido, para los chinos es muchísimo más rápido y muchísimo más seguro, para los rusos también, para los hindúes también, para Pakistán también, para un montón de países también. Es más rápido por ahí que pasar por el estrecho de Suez, que pagas una fortuna. Y aparte hoy en día te pueden hundir el buque o te lo pueden secuestrar. Estamos hablando de buques mercantes. Además anunció eso es gratis. Así que tú, si lo tienes despejado, el buque mercante lo pones ahí a velocidad crucero y te llega en menos tiempo a su destino y encima gratis. Además anunció su intención de desarrollar una ruta de la seda, es decir, de comercio, dentro de su ambicioso proyecto global de infraestructura y comercio, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha generado lazos económicos con docenas de países. Señores, esto es tremendamente importante. Aquí está una de las cuestiones más importantes. La gran diferencia entre Estados Unidos y China. Ahí radica la gran diferencia entre Estados Unidos y China. Que China comercia, China te paga, China no te entra por las bragas, no te invade, te genera comercio, hacen intercambios, eso es lo que se llama comercio, y los norteamericanos te producen guerras. Porque como dijo el sabio, o los sabios norteamericanos, porque es que lo han dicho muchos, Estados Unidos es un imperio, es un país que se dedica a construir armas y municiones, un imperio que se dedica, ¿cómo está la frase? Estoy citando la frase de memoria. Es un país que se dedica principalmente a construir armas y municiones y se dedica a provocar, a iniciar guerras para vender armas y municiones, investido con un manto de país democrático que exporta la democracia. Más o menos es así la frase, es más corta. Y que la frase no es mía, es de norteamericanos. Y yo le pregunto, ¿acaso es mentira? ¿Están diciendo una mentira? No. Ante esta declaración, el entonces secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó la maniobra de Pekín y advirtió: es que le tienen terror a Pekín. Queremos que el océano Ártico se transforme en un nuevo mar de China meridional plagado de militarización y disputas territoriales. El mar de la China no tiene ningún problema. El problema que tiene el mar de la China se llama Estados Unidos. Y ese problema se está terminando porque la Navy de Estados Unidos cada vez tiene menos presencia en el mar de la China. El asunto funciona de la siguiente manera. Los buques de la Navy, de la Marina norteamericana, van desapareciendo de la zona al mismo ritmo que hay más presencia de buques chinos. Porque con los chinos no se juegan. Los chinos te dicen que te vayas, no te van, te pegan el cañonazo de advertencia en el mar. El siguiente te lanzan un misil, un torpedo y te hunden el barco.
Por eso la OTAN de Asia no funciona en absoluto. Japón se ha lavado las manos y Santa Rita Rita, que no me toque a mí. Y según los expertos norteamericanos, los geoestrategas y los geopolíticos norteamericanos pues predicen, todas las predicciones son que este año es cuando China se anexionará Taiwán. Volverá a anexionarse Taiwán. O por las buenas o por las malas. Eso ya es decisión de los taiwaneses. Los chinos prefieren hacerlo de manera pacífica. Los chinos continentales. Ya veremos qué sucede, porque los norteamericanos ya no están. Esos que los iban a proteger, pasado lo que pasara, no están ni ahí ni en Corea. Es lo que hace Estados Unidos. ¿Y dónde están? Pues están regresando a casa. Despacito, sin que se note mucho, pero se nota. Están regresando a casa. Lo que deberíamos de hacer nosotros. Pero en fin, a mí me importa que se note que no. Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre una posible toma de Groenlandia. Y hasta aquí. Miren, aquí yo creo que ha quedado muy claro en el último parrafito que les he leído, que el de Pompeo, que dice que advirtió: queremos que el océano Ártico se transforme en un nuevo mar de la China meridional plagado de militarización y disputas territoriales. Pero si aquí quien estáis montando líos sois vosotros, ¿qué es lo que habéis hecho en todas partes? En vuestro corto imperio. Al mismo tiempo, Rusia también ha intensificado su postura militar en la región normal, el efecto mariposa. El presidente Vladimir Putin expresó su preocupación por la creciente actividad de la OTAN en el Ártico y prometió reforzar las capacidades defensivas rusas en la zona polar. ¿Ve con qué facilidad se lía? Pero se lía. Trump, eres el presidente de EEUU. Tú no puedes ir por ahí diciendo lo que te la gana. La boca cerradita y decirlo justito. Porque tú cada vez que hablas, sube el pan. Desestabilizas el mundo. Esas tensiones se agudizaron tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, lo que elevó la alerta de los líderes europeos. Y en eso estamos, señores. También los de todos, pues nos están advirtiendo. Miren, yo voy a citar a uno solo que conoce todo el mundo. El coronel Pedro Baños le ha cambiado hasta la cara al pobre hombre, le ha cambiado hasta la cara. Nos está avisando que estamos a las puertas de una gran guerra y de varias guerras. Y lo explica. ¿Qué pasa? Aquí yo no me paso horas viendo el canal del coronel. No porque no diga cosas muy interesantes, sino porque me veo mucho. Y me gusta mucho ver lo que dicen los rusos, ver lo que dicen los chinos, ver lo que dicen los norteamericanos.
los geopolíticos, vamos, los espías, los geoestrategas rusos y norteamericanos y chinos y de otras partes del mundo. Me interesa muchísimo, sin perder el ojo a lo que pasa en, en Marruecos y todas estas historias. Y por supuesto intento estar pues más o menos al día de lo que pasa en casa. Pero lo que pasa en casa es el día de la marmota. Es decir, lo que pasa en España es el día de la marmota. Hoy te denuncio yo a ti, tú me denuncias a mí, hoy entras tú en el juzgado, ya tenemos la foto de Feijóo saliendo de declarar del juzgado. O la foto de Abascal, o la foto de este, o la foto de no sé cuántos. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y lo tenemos que hacer rápido porque, según el coronel don Pedro Baños, pues hay muchísimas posibilidades, él lo da prácticamente, él lo da como hecho de que este año habrá una gran guerra. Pero este hombre pues habla lo que puede. Pero claro, es que coincide con los norteamericanos, los chinos hablan poco, pero también hablan, y los rusos, pues ayer nos hicieron, recientemente, cuando salga esto, muy recientemente, pues fue cuando se produjo ese ataque tremendo a Ucrania. Bueno, a Ucrania no, en Ucrania a la OTAN. Yo finalizo con la siguiente pregunta que no me la puedo quitar de la cabeza. ¿Cuántos militares de la OTAN murieron hoy, esta madrugada? ¿Cuántos militares murieron? Porque civiles, pues los pocos que quedaban allí. Y me hago también otra pregunta. A la Úrsula von der Leyen y a esta gentuza no se le ha ocurrido crear una institución para sacar a personas. Ah, no, coño, que ellos hicieron lo contrario. Querían hacer una Gestapo para ir cogiendo a todos los ucranianos y devolverlos para que fueran al frente a morir. ¿Por qué no recogen a personas, sobre todo a jóvenes, hombres, mujeres, y los sacan del peligro? Pueden cuidar a ancianos, pueden cuidar a enfermos, por ejemplo a mí. Pueden estar en un montón de sitios, pueden estudiar y sobre todo pueden estar tranquilos y no con un miedo tremendo a que los maten. Me pregunto, ¿habrá alguna mujer o algún hombre ucraniano que no haya sido violado? ¿O niño? Ay, señor. Miren, y yo no me voy a cansar nunca de repetir que a mí me gusten estos temas militares, los cacharros, estas cosas, y tenga curiosidad. Eso no quiere decir que me gusten las guerras. No me gustan, las odio. Las odio. Las odio. Pero en fin, como cristiano, pues Dios ya los castigará, ¿no? La vida es corta. Pero los cristianos, los que somos cristianos de verdad, pues sabemos que la otra vida es infinita.
Por lo tanto, infinitamente puedes estar en los infiernos. Así que te espera toda una eternidad en los infiernos, Úrsula y compañía. Soy Tony Garcés, le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud. Aquí hace un frío que pela. Me imagino que en sus tierras también, en sus ciudades también. Un saludo muy grande a los países de Mesoamérica, a Venezuela, a los venezolanos de bien, a los pobres desgraciados de siempre, para entendernos. Un saludo muy grande un abrazo muy grande también a los colombianos. Y nada, el karma, el karma. Que nada, que Dios les bendiga y que les vaya a todos muy bien. Y acuérdense que, bueno, que mañana hay directo, pero como esto no sé cuándo saldrá, da igual. Es decir, que el sábado directo, si Dios quiere, y hay salud. Que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Joder, cómo están bajando las temperaturas. En fin, que muchísimas gracias. Mañana más. ¿Qué? Pues la verdad, no lo sé, ni idea. Ya veremos.